Hola, bueno, ahora vamos a dar la devolución de tecnología. Lo que vimos en general es que fue como el eje más flojo. Hicieron mucho hincapié en enumerar las telas que veían, en enumerar o en nombrar estampas, bordados y en nombrar máquinas con las que creen que eso está cosido, overlock, recta y demás. Eh, lo que tienen que pensar, lo mismo que dije en funcionalidad. Tecnología sería el cómo, ¿no? Entonces es cómo voy a construir esta colección para poder contar la idea que tengo y para poder responder a mi necesidad, que sería el eje funcional. Y ayudado por mi otro eje, que es forma-color. Entonces, la tecnología siempre tiene que estar anclada a la idea. Por lo tanto, si yo planteo que mi tecnología es máquina recta, ojal, botón, overlock y gasa y cuero, no me está diciendo nada, no me está aportando nada con respecto a la idea y el significado que yo estoy planteando. O sea, con los mismos elementos puedo hacer cualquier otra colección. A menos que, por ejemplo, yo tengo una colección en la que todo mi diseño está sostenido a partir de ojales. Entonces ahí es válido poner en tecnología ojal. Si yo estoy pensando, no sé, en que todas las piezas de moldería no están cosidas una con otra, sino que están sujetas a partir de un ojal y de un botón. Y toda mi colección se basa en diferentes tipos de ojales y diferentes colores y tamaños y materiales y demás. Entonces ahí sí puedo poner que mi tecnología es el ojal y el botón. Ahora, si veo una cartera tradicional con botoncitos y ojales, esa no es mi tecnología, es anecdótico, es lo mismo que pasaba con la temporada de primavera-verano en funcional, es exactamente lo mismo. Entonces, vimos que en algunos casos se empiezan a hablar de estructuras adherentes, volumétricas, en algunos casos se empiezan a hablar de planos circulares, eh, empieza a haber algo como corte láser, eh, que por ahí no importa cómo vas a realizar ese corte, sino más bien cómo vas a construir en general tu indumento. Entonces no voy a hacer hincapié en cada uno de los cuadros de idea y vamos a pasar directamente a analizar un poco la colección para empezar juntos a descubrir cuáles son las tecnologías que utilizó el diseñador a lo largo de la colección. Entonces, si me aguardan un minuto, primero quería mostrarles, yo creo que en el tiempo que ustedes tuvieron, ¿no? Que eran 3 horas y media, más o menos 4 horas, eh, habrán googleado muy rápido tribus africanas y habrán encontrado estas imágenes. Eh, Cosas que podemos ver acá, yo veo claramente en dónde se inspiró el diseñador, pero no solo en sus colores y en el espíritu, sino también en la tecnología y en la forma en la que trabajó su colección. Empiezo a ver en las dos imágenes primeras, empiezo a ver acá estos, estos aros que empiezan a envolver el cuello, que envuelven la zona de los hombros y algo de los brazos. Empiezo a ver esas líneas que se generan, esas capas de color, ese rayado, como nombraban algunas, horizontal, pero que está creado a partir de un círculo, ¿no? Que envuelve al cuerpo y tal vez de círculos más anchos de donde nacen otros muy finitos, más chiquitos. Entonces, bueno, empiezo a ver, bueno, sí, por acá viene la inspiración del diseñador. Empiezo a ver estas cosas que me remiten un poco al maquillaje que usaban en el desfile los modelos. Empiezo a ver esto, a mí esto me hizo acordar, esto que cruza acá, en algunos vestidos había como unas garantillas de cadenas, ¿no? Entonces nada, me hizo acordar y empiezo a ver y a entender un poco de dónde viene todo esto del diseñador. Esto me hizo acordar al animal print de cebra, ¿no? Todos los niños de la tribu pintados, me remitió a eso. Y esta imagen me remite a una de las prendas donde hay unos círculos, después los vamos a ver, pero bueno, es este círculo plano, ¿no? Este disco que está estirando y tensionando el labio. Bueno, miro esto,
ya había mirado rápido la colección, empiezo a ver que hay similitudes y empiezo a entender de dónde se inspiró este diseñador. Entonces después vuelvo a la colección y empiezo a ver cómo está construido. La tecnología tiene mucho que ver con la forma y el color, más que nada con la forma, ¿no? No solo con la silueta, sino en cómo está construido en realidad esta colección. Entonces lo primero que me llamó la atención, yo les voy a contar lo que a mí me pasó con la colección, ¿no? Lo primero que me llama la atención son estos especies de tocados, sombreros, para mí son tocados en realidad, que tienen todos los modelos a lo largo de la colección y que va variando de tamaños, de cantidad de alas que tiene. Entonces empiezo a pensar, bueno, ¿cómo está construido eso? Entonces intento hacerlo. Lo primero que se me ocurre es agarrar una hoja, cortar cintas, ¿no? Porque entiendo que eso está creado con cintas. Empiezo a cortar cintas, me doy cuenta que necesito que todas sean de diferentes tamaños, de diferentes longitudes. Me doy cuenta que al unir los extremos, al unir los dos extremos, yo acá me hice mi pequeño recurso, que es con el que el diseñador construyó. Al unir los extremos necesitaba que esas longitudes sean proporcionales para que las distancias entre una y otra sean iguales, si no me quedaba una mucho más larga, otra más chica. Entonces empiezo a investigar un poco cómo creo que eso está construido. Yo lo abroché rápidamente con una brochadora, pero empiezo a pensar, bueno, ¿cómo unió eso a la cinta que tiene en la cabeza? Empiezo a ver que hay una especie como de botón, entonces me imagino que acá hizo una perforación y puso un remache con el que se sujeta. Tal vez una de todos esos remaches en realidad es un snap, no es un broche para poder abrir y sacar. Todo esto que yo estoy verbalizando, todo esto es tecnología, ¿sí? Luego de esto empieza a trabajarlo de otra manera, lo empieza a separar, empieza a trabajar las cintas sueltas, las empieza a envolver el cuello y los hombros, y eso se ve a lo largo de varios diseños. Va cambiando los tamaños, va cambiando los materiales, por eso en algunos cae mucho más y en otros queda más rígido, ¿sí? Empiezo a imaginar si esos están todos sujetos de alguna manera o son todos aros sueltos. Tal vez están todos unidos por una estructura vertical. Entonces, bueno, es lo primero que me llama la atención, ¿no? Lo dejo y sigo mirando la colección, empiezo a ver que esas cintas se empiezan a soltar de alguna manera, ¿no? Ya no forman este círculo, sino que quedan sueltas. Empiezo a ver estos drapeados que no son al azar, siempre caen en una diagonal y generan, me imagino que esto va hacia atrás, entonces está generando también esta forma circular y está envolviendo el cuerpo de la misma manera que lo envuelve mi accesorio en la zona del cuello. También volviendo, ahora que me acuerdo, empiezo a ver que vi estas formas circulares en la camisa blanca, ¿no? Entonces empiezo a entender que tal vez esta cinta que forma estos círculos, esta especie de aros, en realidad también están trabajados en la moldería, desde una moldería circular o con contornos, ¿no? No sé si es realmente un plano circular o es orgánico y tiene alguna otra forma. Pero empiezo a entender que esto del accesorio está bajado también a la moldería de las prendas. Veo este ruedo que también es curvo, no es recto, ¿no? Empiezo a analizar pequeñas cosas que tienen que ver con la construcción, que tienen que ver con la tecnología. Sigo mirando la colección y me encuentro, por ejemplo, ahora con estos especies de chalecos que tienen. Entonces, bueno, empiezo a pensar cómo están formados estos chalecos y que me encuentro un plano circular que tiene calado un círculo concéntrico, ¿no? Y empiezo a generar estos aros que tienen un ancho muy similar a las cintas que veía en la cabeza y a las del cuello, ¿no? Y que a la vez
genera un nuevo sistema, ¿no? Donde empieza a hacer perforaciones entre un aro y otro y empieza a unirlos de alguna manera. Yo acá lo hice como muy caseramente con un ganchito de carpeta, ¿no? Pero empieza a generar esto. Esto también es mi tecnología, esto también es el sistema con el que yo estoy construyendo, ¿no? Tal vez lo puede unir acá y después los puede unir todos a lo largo, o los puede unir como lo está haciendo, una especie de malla. Podríamos entender con qué está unido. Yo lo uní con un ganchito metálico, pero puede estar cosido, puede ser un hilo. Entonces empiezo a encontrar eso, pero ven cómo el recurso va variando, ¿no? La forma de construir va variando, pero siempre tiene que ver con lo mismo, siempre tiene que ver con esta idea inicial, que por eso ella la repite, el diseñador lo repite en toda la colección, en los tocados, ¿no? Entonces sigo mirando, sigo viendo la malla, sigo viendo estos tocados, vuelvo a ver este drapeado de la misma manera, en diagonal, y gira y genera estos círculos oblicuos. Sigo mirando, otra vez las mallas, ahora de repente me encuentro con estos círculos que siguen estando unidos en esta especie de malla. Más, acá no es una malla en realidad porque están unidos uno al lado del otro, y luego los coloca como un collar, ¿no? Como pareciera como que genera una cadena, ¿no? Con eslabones, porque si volvemos a mirar esto, podría funcionar como una cadena con eslabones de diferentes tamaños, grandes y chicos. Esto me hace acordar a la imagen del disco que estiraba la boca, ¿no? Sigo y de repente me encuentro con que estos discos empiezan a formar parte del puño de la prenda. Ya dejaron de ser un accesorio o de ser una prenda única que no está combinada con otras telas, y empieza a ser parte del indumento propiamente dicho, acá como un puño, de la misma manera con la que generó el recurso de esta malla, ¿no? Hay perforaciones, 4 perforaciones que cosió, ató, no sé, sujetó con algo y desde ahí sujeta la tele y hace esta manga, no sé si es una capa, una túnica. Luego lo vuelve a hacer acá, se puede volver a ver. Seguimos trabajando, seguimos viendo, perdón, y encuentro con que esto que era plano empieza a tener volumen, ¿sí? Empieza a ser, en realidad, esto que se genera acá, que era plano, ¿no? Que era plano, que genera mi puño, en realidad es la base de un cilindro, ¿sí? Y ese cilindro está compuesto por la tela que genera mi manga, ¿no? Que es la tela esta negra que vemos acá. Entonces después llego acá y me encuentro con esto. ¿Y por qué no me hace ruido? Porque ya venimos hablando, ya venimos viendo eso, ¿sí? No es literal, pero siempre se está construyendo de la misma manera. Entonces de repente ahora tenemos un cilindro que genera un aro, ¿no? Y es lo que se transforma en mi puño. Estas rayas que empiezo a ver horizontales, que tienen que ver con la textura del material, pero que también me remite a mis primeras imágenes, donde veía estas líneas horizontales, se ven acá en el amarillo, que estaban generadas a partir de estos círculos, de estas cintas que envolvían mi cuerpo. Acá son un accesorio, acá son una textura visual, ¿sí? Sigo y otra vez me encuentro con lo mismo. Lo que antes estaba construido a partir de cintas y estaba conteniendo el cuerpo, ahora es una textura sobre la tela de la prenda. Sigo mirando la colección y me encuentro que esa textura se empieza a transformar en la moldería, ¿sí? Todas estas franjas de color son diferentes telas que voy uniendo. Estas cintas que antes estaban sueltas, o por lo menos en el frente se veían sueltas, tal vez estén sujetadas en la espalda porque si no se caerían,
empiezan a estar unidas una sobre otra y empiezan a generar todo mi indumento. A la vez, cambio de color, entremezclo lisos con estampados, ¿no? Y esto me hace acordar a esa imagen de referencia con los cuellos, con las líneas de colores que veíamos al principio. Empiezo a ver esta decoración, podríamos decirle, de un galón de cadenas, que me remite un poco también a esta malla que veíamos acá. Si esto se achica y lo achicamos, lo llevamos a otra escala, podría ser mi cadena, ¿sí? Esto que yo les decía hoy, esto podría ser unos eslabones de una cadena, nada más que acá lo vemos tan grande que se transforma en una malla, y si esto lo achicamos y lo llevamos a otra escala, podría ser esta cadena, y al poner una cadena al lado de la otra empiezo a generar una cinta, que acá la utilizo decorativamente en el cuello, que tiene que ver con las imágenes que les mostré al principio. Entonces sigue usando este drapeado acá abajo, ¿no? Como que arruga y vuelve a subir. Nuevamente lo mismo. Fíjense cómo estos dos vestidos, supongo que son vestidos, yo los bauticé vestidos, empieza a trabajar, ¿no? Sigue trabajando los rayados en la parte superior, ¿no? Desde la moldería, y luego descansa. En el primero teníamos todo, teníamos un montón de texturas, un montón de colores, toda la prenda estaba construida de esta manera. Después descanso, empiezo a usar una paleta más amigable. El recurso está usado en la parte superior, y después descanso y viene ese frunce que sube hacia arriba, ¿no? Toda esa cantidad de tela que me sobra y que pesa ahí y que vuelve arriba, y otra vez hablando de esta vuelta, ¿no? De este círculo. Nuevamente lo mismo, cambio los largos modulares. Después de repente me encuentro con esto, que digo, bueno, ¿y esto de dónde salió? Me hace acordar a mí a los discos estos de La Boca, donde se estiraban, ¿no? Esto es un plano, ¿no? Es un círculo cortado en un tejido de punto, puedo llegar a imaginarme, por su elasticidad, que tiene una estructura en su contorno que lo está estirando, y eso genera tensión y me permite doblarlo. Yo no tengo para hacérselos, se los muestro en papel, pero me permite doblar y empezar a generar todas esas formas. Si bien pareciera una forma diferente de construir, pero sigue teniendo que ver, son todos derivados de lo mismo, ¿sí? Bueno, sigo viendo. Bueno, acá encontré la espalda de uno de estos vestidos. Fíjense cómo en la espalda otra vez se entiende que la moldería del vestido entero, ¿no? Es como una gran cinta, ¿no? Son planos que son más largos que anchos y que envuelven el cuerpo, que de frente no se ven, pero de atrás eso empieza a generar otra vez este círculo que envuelve el cuerpo, ¿sí? Es lo mismo que veíamos en el frente, abajo en los pies, casi en los pies, que veíamos acá, por ejemplo, ¿sí? Pero en este se ve claramente cómo esto podría ser, en otra escala, una de estas cintas que estaban en la zona del cuello y de los hombros, que lo agrandó tanto su recurso, que ahora con eso construye absolutamente todo el vestido. Luego me encuentro con esto, a lo que ustedes creo que es a lo que referían como drapeados, trato de entender cómo está construido. Entonces empiezo a mirar un poco acá cuando la modelo se va para atrás, porque necesito ver cómo es atrás. Me imagino que hicieron eso, que buscaron fotos de adelante y de atrás. Hay muchas páginas que tienen fotos, no solo la frontal. Y empiezo a ver que atrás es todo plano, entonces me puedo imaginarme, pero acá se frunce, ¿no? Como que sobra tela. Entonces puedo imaginarme que esto puede ser una moldería, un gran círculo que está en mi espalda,
¿no? Un gran círculo que luego viene hacia acá y lo ajusto mediante estas cadenas, ¿no? Que Viveza, la del diseñador, no usó cualquier avío acá, ¿no? No usó un ojal y un botón, no usó un snaps, usó cadenas, ¿no? Y me imagino que las habrá ajustado de alguna manera. Acá se puede ver como una pareciera que pasa por debajo de la tela, ¿no? Y la sostiene. Nuevamente, las cadenas no las utiliza como bien industrialmente, sino que las está uniendo una al lado de la otra y hace una cinta más ancha para que me remita a lo primero que vimos. Entonces, ven como pareciera que estoy repitiendo todo el tiempo lo mismo. Otra vez lo mismo. Después, este era un zoom. Me empiezo a encontrar con esto, parece algo rarísimo, pero tal vez me está mostrando, por ejemplo, en este caso, esto que yo les decía, bueno, cómo están sujetos estas cintas. Tal vez hay una estructura vertical en la parte de la espalda que las está sosteniendo, porque si no las de acá se me caerían, ¿no? O tendría que estar todo el tiempo con los brazos así, que es lo que decía en funcionalidad, no le pidan a la modelo que se quede quieta, ustedes hagan un indumento para que la modelo no se pueda mover. Bueno, esto es lo mismo. No tendría mucho sentido que la modelo tenga que estar con los brazos así para que no se caigan las cintas. Entonces acá me empieza a mostrar en primer plano cómo está construida esta estructura, que me remite a las costillas, me remite un poco a la textura que veíamos de los niños de la tribu pintados. Y empiezo a ver un tocado diferente, ¿sí? Creo que había un zoom por acá, donde es un cilindro, nuevamente, no me estoy encontrando nunca con nada nuevo, ¿vieron? Son todas variaciones de lo mismo. Un cilindro que por una estampa tiene dibujados estos aros, diferentes anchos, con diferente separación, que me remite a los cuellos de las... Yo estoy diciendo cosas que se me van ocurriendo, ¿no? Que me remite a los cuellos de las tribus, ¿no? Como nada está puesto al azar. Eso de que, bueno, y el diseñador acá tuvo un capricho. No, todo está pensado y todo tiene una razón de ser. Sigo mirando, me encuentro de repente con otras estampas. Lo del cuello me remite a una cebra. Me acuerdo que al principio había animal print, ¿no? Como unas capas de tigres. Bueno, entonces no me llama la atención que haya una cebra. Empiezo a ver una textura, una estampa en blanco y negro, tal vez más geométrica y pareciera más dura, ¿no? Pero está puesta de una manera, fíjense cómo visualmente estos dos cuadros, este cuadro blanco y este cuadro negro, y esta pequeña línea de acá arriba, no sé, espero que se llegue a ver mi mouse, esta pequeña línea de acá arriba, empiezan a generar visualmente esta diagonal, que no es lo mismo si yo hubiese puesto esta estampa de esta manera, ¿no? Donde mis direcciones hubieran sido verticales y horizontales. No, a propósito coloco mi estampa en diagonal para seguir generando estos círculos que envuelven el cuerpo, y lo acompaño con toda esta cantidad de tela que me sobra y vuelve hacia atrás. Siempre ven que es lo mismo y cada detalle está pensado. Bueno, saco el estampado, mi protagonista es el cuello. Estas cintas que estaban puestas en este sentido ahora empiezan a estar puestas en este sentido, ¿sí? Y empiezan como a tener un bondeado, ¿no? Parecen que por calor empiezan a tener otras formas. Habría que ver, tal vez en realidad le está quitando de algún lado. Si yo esto le empiezo como a hacer unas pinzas, puedo empezar a generar esas formas que veo ahí. Tal vez es más angosto acá y más ancho acá. Creo que lo tapé. Más ancho acá y más angosto acá. Me imagino cómo está generado esto. Acá veo como que hay una unión. Entonces
Puede ser en realidad, voy a romper esto, puede ser en realidad que yo tenga esto y tenga otra pieza que está unida ahí, ¿sí? Entonces empiezo a construir de esta manera. Esto me va a ayudar también a construir una manga, a construir una sisa. Se me fue. Bueno, y acá empiezo a ver esta textura que empieza a pasar al plano, a la vestimenta completa. Deja de estar en el accesorio. Otra vez, ¿no? Estas horizontales y estos aros. Entiendo, es un animal print, sí, pero no me quedo solo con que es un animal print, porque está puesto de una manera, tiene una determinada escala que me sigue remitiendo a todas estas cintas que envuelven el cuerpo de manera horizontal. No eligió el print del tigre para esto, eligió el de cebra, por algo lo eligió, ¿no? Por su forma, por su colorido. Y acá empiezo a ver cómo esta moldería que yo les decía antes probablemente sea un gran círculo que viene de la espalda y que me envuelve. Empiezo a ver que realmente la moldería está generada a partir de estos círculos, de curvas cóncavas y convexas. Empiezo a ver un poco de lo que veía acá, ¿no? De estas molderías que veía en la camisa. Ay, espero que se vea, acá lo veo muy blanco. Se ve en la camisa. Y pero al cambiar la materialidad, esta construcción empieza a generarme un volumen fuera de mi cuerpo. Entonces, ahí mi tecnología sería que yo estoy uniendo una moldería circular con otra moldería circular, y eso es lo que empieza a generar, bueno, acá deberían ser los dos llenos, no tengo otro, empieza a generar ese volumen en el cuerpo, porque también me ayuda la materialidad, porque si yo hago esto en un tejido de punto, no funciona de la misma manera, a menos que use una estructura, como veíamos en el de arriba, donde yo dije un cilindro, un plano circular, que yo me imaginaba que era un tejido de punto. Bueno, ahora yo lo podría hacer en punto, pero tendría que hacer una estructura que me sostenga esa forma. Acá está sostenido desde la rigidez de la materialidad. Y después empiezo a ver esto y digo, ¿y esto de dónde sale? Y esto sale de lo mismo. Empiezo a ver de a poco algunas puntas y algunos triángulos que tienen que ver en cómo yo voy trabajando estos círculos, en cómo los voy plegando y me empiezan a generar estos picos. Si yo los empiezo a doblar, por ejemplo, ¿ves? Pero no es que de repente me olvidé del círculo y del cilindro y de todo lo que venía haciendo y se me ocurrió trabajar con triángulos. No, estos triángulos empiezan a salir de trabajar todas las formas que ya veníamos trabajando, de trabajar los planos circulares, los cilindros, demás. Entonces empiezo a generar estos picos, entonces ya no es todo tan blando, tan amigable, y empieza a ser un poco más agresivo. Se empieza a descontrolar. Antes siempre tenían la misma distancia, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba de la proporción? Y ahora ya se empieza a descontrolar, se empieza a ver un caos. Nuevamente aparece esto, que digo, bueno, pero nunca lo vi. Sí lo viste, nada más que lo viste así, ¿sí? Pero esto, que salía de esto, que estaba calado, ahora empieza a ser una cinta a la que le estoy calando, sustrayendo estos círculos. Y estos triángulos que acá empiezan a ser más importantes, empiezan a tener otro color, porque quiero que llamen la atención, porque te estoy avivando de que estoy cambiando la forma, de que de a poco me está importando más el triángulo que el círculo. Se empiezan a ver estas puntas, se empiezan a ver estos cuellos de camisa tradicional, pero
son triangulares. Espero que se vea. Bueno, vamos a seguir por acá porque la luz ya no me estaba ayudando y no se veía bien en la pantalla. Así que quería mostrarles que se vea bien lo que estoy diciendo. Entonces hablábamos de los triángulos, hablábamos del cuello triangular también, que es más protagonista. Y si ustedes miran la colección desde el principio, ya hay cuellos iguales a estos. Es un cuello tradicional, sí, pero después hay escotes en B. Si miran la colección ya había un indicio del triángulo. Yo personalmente no me di cuenta hasta acá, pero cuando lo volví a mirar me encuentro con que el diseñador ya estaba dándome un indicio de por dónde venía. Y bueno, entonces ya empieza a ser todo más caótico, empieza a tomar más protagonismo las figuras triangulares, las puntas, es más agresivo, como dijimos, y me encuentro entonces con todas estas variaciones del mismo recurso que ya vengo trabajando, le doy volumen, cambio la materialidad, pasa de ser opaco como era en el tocado a tener brillo, pareciera que usaba un charol, la silueta, ¿no? Estas curvas, pero ya el ruedo que antes era curvo empieza a ser triangular, ¿sí? Y después me encuentro con esto, que si miramos la colección muy rápida, decimos, bueno, ¿y esto de dónde salió? Pero bueno, como lo venimos analizando y venimos analizando la forma y la tecnología que utiliza el diseñador para desarrollar toda la colección, no nos sorprende. Y esto, nos encontramos con estos planos triangulares, en gasas, en red, pareciera, hay unos triángulos que pareciera ser charol, y ese material, el charol, que es más rígido y más duro, acompañado con algunas estructuras, pareciera que hay como varillas o alambres que sostienen toda esta estructura, que aparentemente no es caótica, y genera estos volúmenes fuera del cuerpo, que es completamente distinto a lo que veníamos trabajando. Abajo mantiene una silueta más anatómica con la estampa de la cebra, que en la parte de arriba se empieza a geometrizar, y pasamos al siguiente diseño donde toda esa estructura está dada directamente por la moldería y ya no me encuentro con las varillas o esa estructura que parecía sostenerlo, sino que está dado por la rigidez del material, ¿no? Este material blanco estampado parece ser mucho más rígido, más duro que este material translúcido de acá o las redes que puedo llegar a divisar en estas zonas. ¿Sí? Entonces la estructura está dada por la fusión de estos dos elementos. Y acá sí, ya la moldería empieza a ser directamente triangular, planos triangulares que se van uniendo y van generando toda esta estructura. Y luego paso al gran final, donde ya por completo toda esta estructura es de charol y vuelve a ubicarla en la misma parte del cuerpo en donde en el principio había cintas, ¿recuerdan? Los aros esos que envolvían el cuello y los hombros, pero esta vez a partir de estos triángulos, de esta estructura generada a partir de triángulos. Y bueno, cambia el largo modular y cubre hasta los brazos. Acá pasa un poco lo que hablábamos de que no creemos que, yo por lo menos no creo que pueda levantar los brazos. No sé realmente cómo es el diseño, pero visualmente parecería que el diseñador no quiere que los levante, ¿no? Que no quiere que los mueva. De hecho, la gasa, esta pieza de acá que pareciera ser una túnica, fíjense cómo esta pieza es la que después sube y se transforma en esta manga, ¿no? Y sigue teniendo que ver con lo que veíamos arriba, lo que veíamos antes. Bueno, y acá es el final donde cubre
prácticamente todo el cuerpo con esta estructura. Entonces, cuando pensamos en la tecnología, miren todo lo que tenemos que analizar, ¿no? Esto a veces se ve a simple vista y a veces está un poco más oculto, pero bueno, podríamos decir entonces que dependiendo de las líneas hay diferentes tecnologías, pero que todos parten como desde la misma idea y desde el mismo recurso. Siempre se manejan líneas curvas hasta que se convierte en líneas rectas y en figuras triangulares. Y podemos pensar entonces una estructura que tiene más que ver con el tocado y con estas cintas. Después encontramos las mallas. Esta es otra tecnología, otro recurso, otra forma de construir. Esta es otra, ¿sí? Pero todas tienen que ver con lo mismo, todas tienen que ver con la misma manera de trabajar que va variando la materialidad, va variando las escalas, ¿sí? Y bueno, también en tecnología lo que tienen que poner es con qué materialidad van a trabajar. En este caso es una colección muy grande y el diseñador usa muchos materiales y muchos recursos y muchas variaciones de un mismo recurso. En el caso de nosotros vamos a hacer una tecnología, un recurso con una o dos variaciones dependiendo de las situaciones de uso, y tal vez no vamos a elegir tanta cantidad de materiales, ¿sí? La idea es que todos los materiales que elijamos remitan a la idea. Y bueno, esto sería un poco como para mostrarles las cosas que hay que mirar cuando miramos una colección y es lo mismo a la hora de diseñar, ¿no? Fíjense todas las variaciones que puede haber y todas las maneras de construir. Y no hay sisas, no hay costuras en los hombros, costuras laterales, ¿sí? Hay muy pocos elementos tradicionales, que son los cuellos y estas carteras y algunos puños, ¿sí? Pero después de repente nos presenta puños de esta manera. Algo interesante también es el uso de las estampas y estas texturas. Esto es un animal print, pero siempre lo muestra monocromático, en blanco y en negro. Solamente acá y acá le pone color. Y hay una textura también que a mí me llamó mucho la atención. Digo, ¿cómo? Miren esto. O sea, cuando lo ves de lejos parecieran ser hojas, que sigue teniendo que ver con África, con lo tribal, con la selva, con la naturaleza, pero a la vez, por cómo lo ubica y por esas hojas que son tan largas, me remite también a la idea de cintas, se me asemeja a la estampa de cebra, ¿sí? Como todo, absolutamente todo está pensado y nada está dejado al azar, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido, que no se haya hecho tan largo y tan intenso, pero era importante que vean todo esto porque a la distancia tal vez hay muchas cosas que son difíciles de explicar. Pero bueno, espero sus preguntas y cualquier duda que tengan, sí, pregunten y los vamos a poder ayudar. Perdón que no puedo saludar mirando a la cámara. Que tengan un buen día y nos vemos en la próxima. Chau, chau.